Hola, mi nombre es Ana Isabel y soy nutricionista en la Asociación Columbares para la zona de Almería. Trabajo en un programa que se llama Actívate, promoción de la salud integral en personas mayores, y el taller que os voy a enseñar hoy es de prevención de enfermedades desde una alimentación saludable y alimentación adecuada a la enfermedad para reducir su impacto biológico. Es muy importante tener una alimentación adecuada, saludable y adaptada a las necesidades de cada persona para ayudar a sobrellevar y prevenir enfermedades, a evitar o retrasar ciertas limitaciones funcionales, incluso a tener una buena salud mental. ¿Qué tipo de enfermedades podemos encontrar, por ejemplo, en la vejez? Por ejemplo, la hipertensión, la anemia, el colesterol alto, los triglicéridos altos y la diabetes, ¿vale? Pero podrían prevenirse o mejorarse si cuidamos nuestra alimentación. Más adelante os explicaré en qué consisten estos tipos de enfermedades y qué alimentos nos benefician o cuáles de ellos deberíamos de consumir en menor proporción para sobrellevar estas patologías. Es muy importante que conozcáis que si perdemos el apetito se produce una disminución de peso y se asocia a la desnutrición que se ve en muchísimas ocasiones en la vejez, pero por el otro lado, si consumimos alimentos en exceso y de una forma desequilibrada, condiciona la obesidad, la aparición de una diabetes, la arteriosclerosis y enfermedades graves que comprometen el envejecimiento de una manera saludable. Por lo tanto, ya sabemos que una alimentación saludable nos ayuda a prevenir y tratar estas enfermedades. ¿Cuáles son los beneficios de una alimentación saludable? Pues evitaríamos la obesidad y sus complicaciones, favoreceríamos con la alimentación saludable el control de la tensión arterial, que como ya sabemos es una de las enfermedades muy frecuentes, la hipertensión. También contribuimos a regular los niveles de glucosa en sangre, retrasaríamos la aparición de la diabetes, ayudaríamos a regular los niveles de colesterol, que es una pesadilla cada vez que vamos a hacernos la analítica y nos sale el colesterol alto y los triglicéridos. También disminuimos con una alimentación saludable y adecuada el riesgo de padecer infartos de miocardio o una trombosis o un infarto cerebral. También mejoramos la capacidad respiratoria, porque, por ejemplo, si padecemos de obesidad, pues tenemos más probabilidad de que tengamos dificultades respiratorias. Además, nuestros pulmones no tienen que estar cubiertos de grasa para que así funcionen muchísimo mejor. Con una alimentación adecuada prevenimos la desnutrición y reducimos el riesgo de infecciones. También nos podríamos recuperar mucho mejor de una cirugía o de una fractura de alguna caída. También mejoraríamos la función de órganos y sistemas, como he dicho, porque nuestros órganos tienen que estar rodeados por músculos, pero si llevamos una mala alimentación, al final lo que se va a ir acumulando encima es grasa y no dejamos que nuestros órganos funcionen con normalidad. Y de ahí que aparezcan ese tipo de enfermedades. Y, por supuesto, una alimentación adecuada y saludable nos ayuda a mantener una vida más activa. Las recomendaciones nutricionales en personas mayores, y para la población en general, consiste en consumir en el día frutas y verduras. Ya sabemos que son 5 raciones al día entre frutas y verduras, 2 de verdura y 3 de fruta. Para vosotros, en personas mayores, la verdura, una de las 2 raciones que tenemos, una de ellas, por ejemplo, en crudo, que lo podemos añadir a una ensalada y utilizar, por ejemplo, piezas maduras, por ejemplo, un tomate blandito, y le quitamos la piel para una fácil masticación. Y la fruta igual, 3 raciones, fruta toda, preferiblemente la que tengamos en casa de temporada. Hay que consumir de todo tipo de fruta, ¿vale? Y a la fruta, si tenemos problemas de masticación, de digestión, pues mejor le quitamos la piel o incluso la podemos chafar un poquito o tomarla en compota o incluso en zumo. También nos incluye los aceites saludables. Ahí mi favorito indiscutiblemente es el aceite de oliva virgen extra. Tenemos que consumir, pero con precaución, ¿vale? Nada de abusar.
nada, intentamos cocinar con él, que es mucho más saludable que, por ejemplo, con mantequillas o con aceite tipo de girasol. También nos incluye los líquidos. Tenemos que tomar mucha agua al día, aunque no tengamos sed, mantenernos hidratados. ¿Cómo? Pues con el agua nos podemos ayudar de té, de infusiones, de caldos y además la fruta y la verdura también contiene agua. Aunque os desaparezca la sensación de sed en personas mayores, que es lo más habitual, tenéis que acordaros de beber agua cada 15 minutitos, cada media hora a trago, ¿de acuerdo? También nos incluye que tenemos que consumir cereales. ¿Cuáles son los principales? Pues los cereales integrales y aquellos que son enriquecidos con fibra y vitaminas del complejo B. También debemos consumir los lácteos, preferiblemente desgrasados, pues semi o desnatados. Y si tenemos intolerancia a la lactosa, pues sin ella, ¿de acuerdo? Y tenemos que consumir a diario leche, yogures y queso. ¿Que nos sienta mal la leche? Pues entonces el yogur, que tiene mejor tolerancia frente a la lactasa. Y si no, pues queso. Quesos desgrasados o quesos frescos tipo Burgos reducidos en sal. También tenemos que consumir a diario proteína, ¿vale? Que la podemos incorporar a través de la carne, el pescado, los huevos, las legumbres y los frutos secos. Entonces, pues si un día comemos carne, otro día comemos pescado. Si por el mediodía no hemos tomado las legumbres, pues luego por la tarde también podemos incorporar, si no tenemos problemas en la dentadura, pues unos frutos secos en la merienda. Y muy importante, también podemos tomar hierbas y especias. A mí, por ejemplo, me gusta mucho recomendaros en personas mayores, para que no abuséis de la sal por el problema de la hipertensión, es que condimentéis los alimentos con especias, con hierbas aromáticas, con orégano. Estas especias aportan fibra y otras vitaminas y así potenciáis los sabores de los alimentos, que al final también perdéis como sensación de los sabores, del gusto, y disfracéis un poquito los alimentos. Y también tenemos que incorporar, junto con el resto de alimentación, que seguro que hacéis genial, un poco de actividad física, cada uno en la medida de sus posibilidades. Las recomendaciones nutricionales en personas mayores, como ya hemos visto en el vídeos anteriores, pues tenemos de hidratos de carbono, fibra, lípidos, las recomendaciones en esta tabla, y sobre todo me gusta incorporar la de las vitaminas esenciales, como son la A, la D, la C, el agua, que no se olvide mantenerlo hidratado, el zinc, el sodio y el hierro, ¿vale? Vamos a comenzar a hablar de una de las patologías asociadas con la vejez, que es la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? Pues es un trastorno en los vasos sanguíneos que tiene una alta tensión persistente y puede dañarlo. Y la tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de nuestras arterias al ser bombardeada por el corazón. Por lo tanto, cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que hacer el corazón para bombear la sangre. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión? Los vamos a ver por encima, por si tenéis alguno de ellos que los sepáis diferenciar, ¿vale? En ocasiones pueden aparecer dolores de cabeza o dificultades respiratorias, vértigo, dolor en el pecho, palpitaciones en el corazón y hemorragias nasales. Por lo tanto, si no controlásemos la hipertensión, nos produciría efectos más graves como un infarto de miocardio, ensanchamiento del corazón o una insuficiencia cardíaca. Es por ello que es tan importante llevar un control de alimentación si padecemos de hipertensión, junto de medicación si ha sido pautada. ¿Cuál es el tratamiento para la hipertensión arterial? Pues tenemos que llevar una dieta saludable, variada y equilibrada, pero tanto si padecemos hipertensión arterial como si no. Si empezamos desde un principio a tomar una dieta saludable, pues podríamos llegar a prevenirla. Ahora que ya tenemos la hipertensión, pues tenemos que ser un poquito más constantes con el tema de la alimentación. También tenemos que reducir el consumo de sal de mesa. Tenemos que intentar alcanzar un peso saludable, porque el sobrepeso nos perjudica bastante con el tema de la hipertensión arterial. Se nos puede agravar. Importante el consumo de frutas y verduras frescas por ser ricas en potasio, que se ha visto
que mejoran los niveles de hipertensión. El ejercicio físico diario, totalmente indiscutible, adecuado a cada persona, ayuda a reducir los niveles. Tenemos que evitar el consumo de alcohol, tomar las cantidades recomendadas de calcio, y el estrés repercute en una elevada presión arterial. Así que es muy importante llevar un ritmo de vida saludable, tranquilo. ¿De acuerdo? Por eso también me gusta mucho recomendaros que cuando nos sentamos a comer a la mesa, que sea un momento de tranquilo, un espacio lúdico, sin estrés. Tenemos que asociarlo con un momento placentero. Voy a empezar por los alimentos desaconsejados si tenemos hipertensión. Pues por supuesto, la sal de mesa. Tenemos que reducir su consumo todo lo que podamos. ¿Y cómo podemos sustituir la sal de mesa para potenciar los sabores? Pues como ya os he dicho, con hierbas aromáticas, un poquito de orégano, cualquier hierba aromática que tengamos por casa. También tenemos que evitar carnes saladas y ahumadas, los pescados en conserva o congelados, los embutidos, por supuesto, los quesos menos frescos, que ese es nuestro aliado indiscutible, los panes y los biscotes con sal, los encurtidos que le añaden muchísimo en las conservas, las aceitunas. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las conservas porque le añaden bastante sal para que se conserven en el tarro. Entonces es preferible, si tenemos hipertensión, que consuméis, por ejemplo, en vez de las judías de bote, pues que las compréis frescas y las cozáis en casa. Y así con todas las verduras. Tenemos que evitar patatas fritas, las legumbres, verduras y en conserva, como he dicho, las frutas en almíbar, la pastelería y bollería industrial, totalmente desaconsejado, las mantequillas, las grasas, las aguas con gas y bebidas con gas, y los condimentos salados y las salsas comerciales, porque a todos estos alimentos tan procesados le añaden bastante sal. Y los alimentos permitidos, el resto, pues encontramos las carnes poco grasas, las de aves, como ya sabemos, pollo, pavo y el conejo. Tenemos también el pescado fresco, muy recomendable, tanto el blanco como el azul, los huevos, la leche, los yogures y el requesón sin sal, el pan y los biscotes sin sal, las harinas, las pastas y los cereales integrales, patatas, legumbres, verduras y hortalizas frescas, la fruta natural y los frutos secos sin sal también estarían permitidos, el aceite de oliva o virgen extra y el agua natural o de mineralización débil, junto con, además, las infusiones, también lo tenemos permitido. ¿Y qué alimentos debemos consumir para mejorar la hipertensión arterial? Pues todos aquellos que tengan potasio, magnesio, calcio y fibra. Se ha demostrado que si padecemos hipertensión arterial y consumimos más de estos alimentos, podríamos conseguir una mejora en esta enfermedad. La siguiente patología asociada a la vejez que podemos encontrar, por ejemplo, es la anemia. La anemia en personas mayores tiene origen multifactorial, o sea que no puede ser solamente por deficiencia de hierro, ¿vale? Puede ser una anemia asociada a enfermedades crónicas que nos conlleve a este tipo de anemia, o una anemia megaloblástica. También una anemia ferropénica, que es la asociada al hierro, o una anemia hemolítica. ¿Cuáles son los consejos que os voy a dar por si padecéis anemia? Bueno, pues tenemos que tomar una dieta rica en alimentos de hierro hemo frente al no hemo. Yo os recomiendo que consumáis de todo tipo de alimentos, ¿vale? Pero con la anemia se absorbe mejor el hierro hemo, el que poseen los animales, frente al no hemo, el de origen vegetal. Pero para una mejor absorción en nuestro organismo lo vamos a tomar con alimentos ricos en vitamina C, ácido cítrico y proteína. Por ejemplo, nos comemos un trocito de carne, pues con un chorrito de limón. Nos comemos, por ejemplo, unas lentejas. Pues las lentejas, si le añadimos también, por ejemplo, patata, tiene mejor aporte biológico, pero además, si le echamos a la lenteja un chorrito de vinagre, absorbemos mejor ese hierro. ¿Que no nos gustan, por ejemplo, con vinagre? Pues bueno, ¿qué nos podemos tomar de postre rico en vitamina C? Pues un kiwi, por ejemplo, o una naranja. Y bueno, cuando tengamos las mandarinas, también son una muy buena, rica fuente de vitamina C. Y tenemos que intentar evitar consumir después de esas comidas, si tenemos anemia, el té o el café, porque inhiben la absorción de ese hierro. Entonces nos tomaríamos nuestro plato de carne
con nuestras verduras o de nuestro plato de legumbres con nuestro postre kiwi o naranja o con zumo con vinagre y separaríamos el café o el té 1 hora, horita y media después de comer. También tenemos que no abusar de los cereales integrales por su alto contenido en fitatos que evita que se absorba ese hierro. Entre los postres idóneos, lo que ya os he explicado, en la naranja, el kiwi por su alto contenido en vitamina C. Y si tenemos anemia por deficiencia de ácido fólico, que también también ocurre, pues los lácteos ayudan a su absorción. Y sería un postre o un yogur desnatado, por ejemplo, lo ideal. ¿Dónde encontramos el hierro hemo? Bueno, pues como ya vemos en la imagen, lo encontramos en las carnes, en los pescados, también tienen los caracoles y también lo encontramos en moluscos, las gambas, las almejas y los mejillones. Muy rico en hierro hemo. Una latita de berberecho o mejillones al natural con un chorrito de limón sería un plato súper rico en hierro. ¿Y qué alimentos vegetales tienen hierro? Pero el hierro no hemo, el que tenemos que acompañar muy importante con vitamina C, pues lo encontramos en legumbres, en frutos secos, vegetales de hoja verde oscura tipo la selga o la espinaca y cereales, ¿vale? Por ejemplo, como la quinoa o el arroz integral. Por eso es muy conocido escuchar que las lentejas tienen mucho hierro, pero es hierro no hemo. Tenemos que consumirlo con vitamina C para así, aparte de la lenteja, darnos vitaminas, minerales, pues que sea una muy buena, rica fuente de hierro. La siguiente enfermedad que vamos a hablar, la patología, es el colesterol. El colesterol, como ya sabemos, es una sustancia parecida a la grasa que se encuentra en las células del cuerpo. ¿Y qué colesterol es el que tenemos que conocer? Pues tenemos el colesterol LDL y el colesterol HDL. El colesterol LDL es el famoso colesterol malo, el que se acumula en nuestras arterias y puede llegar a obstruirlas si no le damos un poco de atención. Y el colesterol, el HDL, es el colesterol bueno, que es el que nos ayuda a eliminar el colesterol malo de nuestras arterias. Por lo tanto, tenemos que intentar tener el colesterol bueno alto para que ese colesterol alto bueno nos ayude a bajar el colesterol malo. Estos son los niveles que tenemos que tener de colesterol en sangre. Tenemos que tener, como hemos dicho, el colesterol bueno alto, tenemos que tener colesterol bajo, el colesterol malo bajo, por debajo de 100, y también tenemos que tener mucho cuidado con los triglicéridos, ¿de acuerdo? Siempre, preferiblemente menor de 150. ¿Cuáles son los factores de riesgo del colesterol? Pues llevar una mala alimentación, rica en grasas saturadas, en grasas trans, los azúcares en la bollería industrial, eso nos puede llevar a padecer colesterol. La obesidad, por supuesto, la falta de ejercicio, ya que el ejercicio ya hemos dicho que nos ayuda a aumentar el colesterol bueno en sangre, el tabaco, el fumar daña las paredes de nuestros vasos sanguíneos, la edad, que es una cosa que no podemos cambiar, pero a medida que envejecemos, el hígado pierde la capacidad de eliminar el colesterol malo y la diabetes también. A mayor cantidad de azúcar en sangre, aumenta el colesterol malo y baja el colesterol bueno. ¿Cómo podemos prevenir el colesterol? Pues tenemos que limitar las cantidades de grasa de origen animal y usar las grasas buenas con moderación. Tenemos que bajar de peso y mantener un peso saludable. Tenemos que consumir una dieta baja en sal y ricas en frutas y verduras, cereales integrales, y la dieta mediterránea es la idónea. Y tenemos que realizar ejercicio diario, como dar un paseo, 30 minutos, 15, cada uno dentro de sus posibilidades. Pero si intentamos llevar todos estos puntos al día a día, podemos mejorar nuestro colesterol en sangre. ¿Qué es lo que tenemos que consumir, por ejemplo, si padecemos colesterol? Pues tenemos que consumir, por ejemplo, leches y yogures desnatados, tenemos que consumir pescado azul y pescado blanco, aves bajas en grasa, la carne de pollo, de pavo y conejo, y también tenemos que consumir mucha fruta y verdura fresca, aceite de oliva virgen y agua
zumos sin azúcar, en plan, preferiblemente naturales. ¿Y qué es lo que tenemos que evitar consumir? Más importante todavía, pues tenemos que intentar consumir, por ejemplo, de los lácteos, preferiblemente que no sean enteros, que esos tienen también muchísima grasa. Tenemos que evitar tomar los pescados adobados, ahumados y en escabeche. Mejor vamos a utilizar el blanco y azul a la plancha o al horno o al papillote. También tenemos que evitar el tema de los embutidos y las carnes grasas como la de cerdo, la de ternera, la de pato y las vísceras, ¿vale? Y muy importante también tenemos que evitar el consumo, si padecemos colesterol, de bollería industrial. De todas formas, ya teníamos la pirámide de los alimentos para personas mayores y para el resto de la población. Todo ese tipo de alimentos en la punta arriba, o sea, de consumo muy ocasional, muy ocasional. Pues si padecemos colesterol, aún más todavía tenemos que vigilar ese consumo. Y por ejemplo, si cocinamos verduras, mejor prepararlas con un poquito de aceite de oliva virgen extra que añadirle mantequilla o cremas o salsas si padecemos colesterol. ¿Cuáles son los alimentos aconsejados? Pues todas las verduras y hortalizas frescas, la patata, el pan integral, el arroz integral, la avena y la pasta integral, las carnes y pescados, como ya hemos dicho, el conejo, el pavo, el pollo, el pescado blanco y el pescado azul. También tengo que consumir todo tipo de legumbres, todo tipo de frutas, preferiblemente de temporada, aceite y frutos secos. Los frutos secos, si nos cuesta mucho masticarlos, pues los trituramos un poquito y se lo podemos añadir, por ejemplo, para enriquecer cualquier otro tipo de plato, una crema, una ensalada. Y los lácteos, mejor desnatados o semidesnatados. Ahora vamos a hablar de la diabetes. Todos habéis oído hablar de la diabetes y en personas mayores es una de las patologías muy comunes. Es una enfermedad que se produce por una mala utilización de los azúcares y como consecuencia aparece una deficiencia de insulina total, que es la tipo 1, o problema en los receptores, que es la tipo 2. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Que seguro alguno de ellos habéis visto, en plan, aparece sed excesiva, se orina con muchísima frecuencia, hay una fatiga extrema que no sin causa, también dolor de estómago, náuseas, hay visión borrosa, irritabilidad y una pérdida de peso muy rápida. En personas mayores es muy importante que se controle la diabetes, porque para mejorar su estado de salud, si la diabetes puede llevar a padecer, por ejemplo, otro tipo de patología un poco más, todavía más grave, por lo tanto es muy importante llevar un control exhaustivo del azúcar en sangre. Y para ello podemos llevarlo y controlarlo muy bien con una alimentación adecuada, a diario, actividad física y un control de azúcar para saber cómo la tenemos por la mañana para no tener ningún susto a lo largo del día. Estos son los niveles de glucosa en sangre y así podemos diferenciar si tenemos una bajada de azúcar o la tenemos normal o si tenemos una subida de azúcar. ¿Qué ocurre si tenemos una bajada de azúcar en sangre y cómo tenemos que actuar? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues comer azúcar y los síntomas suelen desaparecer entre los 5 y los 10 minutos. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues comiendo directamente azúcar, unos 2 o 3 terrones de azúcar o beber un vasito de unos 150 mililitros de alguna bebida azucarada como un refresco o un zumo, mejor un zumo, o comer entre 3 o 5 galletas. Si los síntomas no desaparecen, se puede repetir y esperar 15 minutos hasta que suban los niveles de azúcar como mínimo a 70 miligramos. Al normalizar estos niveles de azúcar en sangre, es recomendable que tome un tentempié, algún alimento que libere esa glucosa lentamente, como puede ser algo como un trocito de pan. Así mantendrán la normalidad en estos niveles. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Las complicaciones que podemos encontrar serían cardiopatía, enfermedades del corazón, una afección renal,
afección ocular, accidentes cerebrovasculares y una insuficiencia cardíaca. Por eso digo que en personas mayores es muy importante llevar un control del azúcar, porque aparte de que ya de por sí la diabetes es una enfermedad, si no se controla bien pueden aparecer otro tipo de enfermedades con otras complicaciones. El tratamiento de la diabetes que os recomiendo es una dieta saludable, equilibrada y variada, realizar ejercicio físico moderado, caminar un poquito, hacer las cositas que podamos andando, los recados, la medicación, por supuesto, si no han pautado antidiabéticos orales o insulina, llevar un control exhaustivo de la diabetes y educación nutricional. La alimentación con la diabetes tenemos que intentar comer pues, de 4 a 5 veces al día. Hacemos un desayuno, un almuerzo, una comida al mediodía, una merienda, un tentempié y una cena. Tenemos que mantener los niveles de azúcar estables durante todo el día y tenemos que intentar realizar la comida a la misma hora y así contribuimos a una mejora de los niveles de glucemia. Por ejemplo, ¿cómo debe ser el plato ideal para controlar la diabetes? Pues entre ellos tenemos que incluir en nuestro plato el aceite de oliva virgen extra como fuente de grasa ideal. Tenemos que incluir en nuestro plato nuestra verdura, una de ellas en crudo, por ejemplo, un poquito de zanahoria rallada, algo, por ejemplo, una lechuga, el tomate. También tenemos que incluir la fruta en nuestro plato. Tenemos que intentar que sean 3 piezas al día. Si tenemos problemas de masticación, le quitamos la piel o las podemos tomar en forma de chafadita o en compota. El agua es nuestro líquido estrella, tenemos que beber preferiblemente agua y también podemos acompañarlo con, por ejemplo, con infusiones, para así, si tenemos que no nos gusta tampoco mucho el agua, pues le cambiamos un poquito el sabor. Y también tenemos que incluir los cereales y los granos integrales. Tenemos que tomar legumbres, lentejas, garbanzos, tenemos que tomar pasta, tenemos que comer arroz y tenemos que comer pan, pero preferiblemente integrales. Tenemos que limitar el pan blanco, el arroz y la pasta blanca. Y también tenemos que incluir en nuestro plato, si padecemos diabetes, la proteína, que nos la aporta, por ejemplo, el pescado, nos la aporta la carne, mejor de pollo, pavo, conejo, también nos la aporta los frutos secos y también nos la aporta los huevos. Y para mejorar la diabetes, igual que cuidamos nuestra alimentación, tenemos que cuidar la actividad física. Tenemos que intentar hacer algo de actividad física. Si 30 minutos, que es lo recomendable, pues no podemos, pues hacemos cada uno en la medida de lo posible. 15, 20 minutitos, lo que podamos. Y siempre, si se puede, mejor en la calle, que nos dé la luz del sol y así también cogemos vitamina D y complementamos. El ejercicio físico para la diabetes es súper importante, ya lo hemos dicho, porque aumenta la eficacia de la insulina, reduciendo los valores de glucosa en sangre, previene enfermedades cardiovasculares y ayuda a mantener o perder peso corporal. Así que es que el ejercicio físico contribuye a tantísimas cosas que nos va a beneficiar si tenemos que bajar de peso, si tenemos hipertensión, si tenemos obesidad, si tenemos colesterol o simplemente para mejorar nuestra salud mental, para salir de la rutina. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya gustado este vídeo.